mis queridos hermanos, continuamos aquí por encargo de Cristo para predicarles la verdad, porque eso es lo que los va a hacer libres. Lo digo con toda sinceridad y con toda honestidad, que me encuentro preparado en la palabra de Dios, en 35 años leyéndola, meditándola y esperando el momento oportuno que Cristo tomara la decisión para que yo empezara a predicarles en estos últimos tiempos. Hoy quiero hablarles de algo que ha sido, en el mundo se le dice el florero de Llorente, y es sobre nuestra Madre María, la Virgen María. Quiero explicarles por qué debemos honrarla, por qué debemos respetarla y por qué ella es la Madre de Dios y por qué es la Madre de nosotros y de qué forma nació ella, para que no haya comentarios, ni dudas, ni mentiras, ni mala interpretación de la palabra de Dios. Adelante, mi hermanita. Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 15. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamre. Mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía, Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: Mi señor, por favor, le suplico que no se vayan enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol, ya que han pasado por donde vive este servidor suyo. Les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara: Rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham le ofreció cuajada y leche, y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: ¿Dónde está tu esposa Sara? Allí, en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos dijo: El año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham. A la entrada de la tienda, Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte, y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó: yo sé que te reíste. Miren lo que nos dice la palabra allí. ¿De qué forma iba a nacer el hijo de Abraham con Sara, que era su esposa? No iba a nacer de relaciones puramente humanas. De ahí se da inicio a que todos los judíos no nacen por relaciones sexuales, sino por relaciones y por gracia del Espíritu Santo. Entonces, nos damos cuenta que ella
le puso lógica, y lo mismo Abraham, de que ya ellos estaban ancianos y que además su mujer no menstruaba. Pero Dios le dice que por qué pone por imposible a algo que para Dios es fácil. Así estamos nosotros. Quería leerles, ilustrarlo, y les vamos a seguir leyendo la santa palabra de Dios para que se den cuenta que los judíos, de donde desciende nuestra Madre María, porque nuestra Madre María desciende de Isaac, que representa al pueblo judío. Entonces, mi hermanita, adelante. Génesis capítulo 17, versículo 17 al 21. Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió mientras pensaba: ¿acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Entonces le dijo a Dios: ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. Y Dios le contestó: lo que yo he dicho es que tu esposa Sara te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac. Con él confirmaré mi alianza, la cual mantendré para siempre con sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te he oído y voy a bendecirlo. Haré que tenga muchos hijos y que aumente su descendencia. Ismael será el padre de 12 jefes importantes, y haré de él una nación muy grande, pero mi alianza la mantendré con Isaac, el hijo que Sara te va a dar dentro de un año por estos días. Miren, de nuevo nos repite el Señor que Él va a mantener la alianza. De la misma forma en que fue engendrado Isaac, fue una alianza que estaba haciendo en esos momentos Dios, porque eran 3 personajes que estaban allí. Era Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Abraham así lo reconoce cuando dice Señor, y después se dirige a los otros 2. Está reconociendo que es Dios, y ya habla con Dios, y Dios le dice que Él va a ratificarle, que le va a dar un hijo, el cual será la representación de la alianza, o sea, del pueblo judío, porque Isaac iba a nacer del Espíritu Santo, no por relaciones puramente humanas, porque como nos dimos cuenta en la palabra, ya ni Abraham ni Sara podían hacerlo. Aunque Abraham sirviera todavía como hombre, no iba a poder tener hijos. Pues fue engendrado por el Espíritu Santo. De la misma manera fue engendrado María, fue anunciada miles de años antes para que naciera. Nos lo dice Isaías y nos lo dicen los profetas antiguos, de que iba a nacer una virgen. ¿Y cómo iba a nacer una virgen santa y pura? No podía nacer acá, donde nosotros los no judíos, tenía que nacer allá, porque iba a ser engendrada por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque si nosotros, que somos malos, malvados, sinvergüenzas, buscamos la mejor mujer para que sea la madre de nuestros hijos, cuánto más Dios, su infinita sabiduría, había preparado a esa mujer, que la había anunciado con toda anterioridad. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que toda esa descendencia, vimos que Isabel, la mamá de Juan el Bautista, y vimos a tantos otros que nacieron por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí podemos darnos cuenta nosotros que la alianza de la que Dios hablaba en Génesis era que su pueblo, por eso es su pueblo, por eso los considera su pueblo, los considera sus hijos, porque nadie puede tomar a otro como hijo si no fue engendrado por él. De igual manera, el Señor dice en su palabra que lo que está en la tierra es semejanza a lo que está en el cielo. Y lo van a leer en la santa palabra de Dios. Por eso los invito a leer la santa palabra de Dios, para que se den cuenta todo lo que Dios quiere decirnos y está oculto, y nos han venido engañando estos falsos predicadores, pastores, pastoras. Ahora andan toda clase de locos y de jóvenes publicando videos, utilizando los videos para decir que esto y que lo otro. Está el padre ese Luis Toro, también, que parece un payaso, un charlatán. La palabra de Dios no se coge para discutir. La palabra de Dios se discierne y se llega a un consenso, a lo que Dios dice, no a lo que el hombre quiere. Entonces, mis queridos hermanos, yo los invito a leer la santa palabra de Dios. Ahora le voy a hacer más claridad
ahora con una cita bíblica que cierra toda la duda que podamos tener con respecto a nuestra Madre María. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 32. Lo que simboliza Agar y Sara. Díganme una cosa, ustedes los que quieren someterse a la ley, ¿acaso no han escuchado lo que la ley dice? Pues dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava y el otro de su propia esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Esto tiene un sentido simbólico. Las 2 mujeres representan 2 alianzas. Una es la del monte Sinaí y está representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo, pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén es libre, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos, porque la Escritura dice: alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos, grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos que Dios había prometido. Pero así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu, así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Pues dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Mire qué forma tan maravillosa utiliza San Pablo para explicarnos esa escritura. Nos está diciendo que Dios está ratificando lo que dijo al principio en Génesis, que nacerían la descendencia de él, su verdadero pueblo, por algo es su pueblo, y ellos se ganaron la Jerusalén celestial, porque es que ellos son hijos del Espíritu Santo, y si son engendrados por el Espíritu Santo, ellos van al cielo en primer lugar, porque ellos no necesitan hacer nada para salvarse, solamente el pacto que Dios hizo con Abraham de la circuncisión para los no judíos. Entonces, ellos se salvan simplemente y sencillamente por eso, porque son el pueblo real y verdadero de Dios. Entonces, nuestra Madre María Santísima nació virgen antes y después del parto. Por ahí hay tanto charlatán y payaso diciendo que María fue esto, que tuvo más hijos, que tuvo menos hijos. A mí qué me interesa eso. Pero si yo conozco la Escritura de la forma en que se las voy a explicar ahora, me doy cuenta que todos los hijos de María fueron engendrados por el Espíritu Santo porque pertenecían al pueblo judío, a la alianza que Dios había hecho con ellos. No eran hijos de relaciones puramente humanas, y nos lo recalca San Pablo ahí en Gálatas. No dice, no fueron hechos de relaciones puramente humanas, sino para Dios confirmar su alianza. ¿Qué quiere decir? Que son hijos del Espíritu. Por eso David, por eso todos los profetas. Inclusive San Pablo, el apóstol número 12 y el último de los apóstoles, porque ahora hay un poco de payasos que hombres y mujeres se llaman apóstoles. Los apóstoles terminaron porque San Pablo lo dice claro en su palabra: yo soy el último apóstol. Y porque era judío fue que Dios lo llamó y lo llevó al tercer cielo. ¿Por qué podía ir al tercer cielo? Porque él era hijo del Espíritu Santo. No había podido ir ni yo, ni tú, ni nadie por aquí. Él fue al cielo porque él era hijo del Espíritu Santo. Estaba al servicio del ejército romano, pero él era judío, no se les olvide eso. Y por eso se le encargó esa tarea, para predicarnos a nosotros el Evangelio de Cristo.
Yo les hago una pregunta. ¿A quién de ustedes, estos malvados engendros del diablo, porque así se le puede llamar, que dicen ser hermanos de Cristo? Yo pregunto, si tú rechazas a la madre del Salvador del mundo, ¿cómo podías tú llamarte hermano de Cristo? Medio hermano. Entonces eres hijo de Satanás, porque el Señor o es o no es. Entonces, ya vamos a dejarnos y vamos a respetar a María, porque por lo que estamos viendo en la palabra de Dios, María fue virgen antes del parto y pudo ser hasta después del parto y pudo tener todos sus hijos y siguiendo siendo virgen, porque ella fue engendrada por el Espíritu Santo, porque viene de la descendencia de Isaac, donde todos nacieron. Por eso nació David, por eso nacieron todos esos reyes, porque fueron engendrados por el Espíritu Santo. Tanto es así que Jesucristo fue engendrado de esa misma forma, del Espíritu Santo. Por eso es que Él lo reconoce como su pueblo, y ellos es el verdadero pueblo de Dios, los israelitas, el pueblo judío. Nosotros vamos en segundo lugar porque la gracia se extendió a nosotros por ser hijos de Ismael, el que no debía diezmar, porque fue expulsado de allí. Abraham lo expulsó para que no heredara ni costumbre, ni tradiciones, ni nada de los judíos, porque él no lo era. Él era medio judío. Entonces, si somos hermanos de Cristo, somos hermanos completos, con su madre. ¿A quién de ustedes le gustaría, sin vergüenzas, que hablaran mal de la madre de ustedes? Yo quisiera ir a un templo de ustedes y decirle que su madre es una prostituta, que su madre es una sinvergüenza. ¿Por qué acuden ante ti? Para que ores por ellos. ¿Y por qué no acudes a la Madre de Dios para que interceda por ti? ¿Quién eres tú? ¿Eres mayor que María? Irrespetuoso, ya basta de tanta sinvergüenzura. ¿A ustedes qué les importa si fue santa, pura, antes del parto o después del parto? Porque eso no lo dice la Biblia. Eso se lo enseñó Satanás a ustedes. Hacedores de maldad, sepulcro blanqueado, raza de víboras, porque eso es lo que son. Están buscando separarnos de María con tanta artimaña y tanta gracia, y hablándonos de imágenes. Las imágenes son representación de gente que vivió y de María que vivió, para cada vez que vemos esa imagen nos acordemos que María fue la madre de Dios y que fue mi madre. Porque si yo soy hermano de Cristo, vuelvo y lo repito y seguiré repitiéndolo hasta el último día de mi muerte, si soy hermano de Cristo tengo que ser hijo de María. ¿Y por qué tengo que acudir a un pastor para que ore por mí, para que interceda por mí ante Dios? ¿Por qué? Y no puedo utilizar a su madre, que fue santa y pura y que es mi madre. ¿Por qué debo asistir a una mujer que no sé si es prostituta o en su cuarto hace tantas porquerías, inmoralidades y planea maldades? Roban, cobran diezmo y hacen toda clase de porquería. María no es esa. María fue santa y pura, porque fue engendrada por el Espíritu Santo, porque viene de la descendencia de Isaac, el pacto y la alianza que hizo Dios con Abraham para su propio pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, al final nos tendremos que unir con los judíos, y seremos y podremos entrar a la nueva Jerusalén, donde está la libre, que es Sara. Ahí sí podremos entrar y podemos decir ya que somos hijos del Espíritu, porque si bien se acuerdan, nosotros somos hijos del pecado siempre. Fuimos hijos de Abraham, de puramente sexual, y seguimos siendo hijos de Agar y de su hijo Ismael, por puramente relaciones puramente humanas, a través del sexo de espermatozoides del hombre y de la mujer. Ahí es que nosotros nacemos. Entonces, exijo más respeto hacia la Virgen María, y el que no esté de acuerdo conmigo que me escriba, porque yo no me escondo. Yo estoy basado en la verdad y basado en la inspiración del Espíritu Santo para recordarle a esos malvados que hablan mal de María, para yo irme a meter a su iglesia y decirle que me lo demuestre, que me lo compruebe, y que por qué todas esas personas que están sentados ahí pidiendo la oración. ¿Quién eres tú, malvado, satánico, engendro del mal? ¿Quién eres tú? Un triste mortal pecador que todavía no se sabe si te vas a salvar. Ya María se salvó por la gracia de Dios, por ser judía, ni siquiera por ser la mamá de nuestro hermano Jesucristo, sino por la alianza que Dios hizo con Abraham. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a meditar y a reflexionar en la palabra, porque ya llegó el acabose, tanto para los curas que están extraviados, tanto para los pastores
y para todos aquellos falsos profetas que han venido y que vendrán en los últimos tiempos, porque está escrito. Recuerden algo, no hay profetas, no hay pastores, no hay pastoras y no hay diezmo, no existe. Ahí les voy a dejar mi link para que sepan. Y me identifico, mi nombre es Rafael Silva, pertenezco a la Renovación Carismática Católica. No adoramos imagen, respetamos la imagen porque es una foto, un cuadro de María o un busto de María para que nuestros niños alimenten su fe en la Madre de Dios. Y en los hombres y mujeres como San Francisco así, que gastó su vida porque está escrito. Ahora un pastor sinvergüenza o un cura sinvergüenza venga a decir que María no es la Madre de Dios, cuando lo dicen los hermanos que desgastaron su vida, que nos sirven de ejemplo ver su imagen allí. ¿De qué manera yo le podría decir a mi hijo que ese es Jesucristo? Me va a decir dónde está, cómo era, y le puedo mostrarle un Cristo crucificado para remembrar, así como lo hago con la Eucaristía, remembrar quién fue Cristo, por qué murió y de qué manera murió, y de qué manera yo soy libre ahora. Mi nombre es Rafael Silva, ya se lo he dicho, pertenezco a la Renovación Carismática de Sincelejo, hijo espiritual de la hermana Teresa de Huertas. Mi madre biológica era Concepción Arroyo, dueña del grupo que Dios se lo otorgó para que lo administrara. Jesús vive en la urbanización La Selva de la ciudad de Sincelejo. Ya ese grupo desapareció, no va a aparecer por ningún sitio, porque al fallecer mi madre, ninguno fue capaz de llevar esa bandera. Todo el mundo buscó otros grupos de oración, porque ya no había sitio donde estar. Dios lo permitiría, solo Él sabe por qué. Pero aquí estoy yo de nuevo, para llevar esas enseñanzas sabias, correctas, sin torcer la santa palabra de Dios y sin tener un libro ni un estudio, porque ahora buscan hojas y hojas y hojas y leen la palabra y van leyendo y repitiendo, pero tienen al costado del atril, ahí tienen un libro, ahí tienen unas hojas donde es lo que ellos van a predicar, porque no dejan fluir, que el Espíritu fluya, así como está fluyendo ahora, a hablar lo que Dios quiere que se hable y no lo que el hombre quiere que se hable, porque lo que estamos haciendo es obstruir el Espíritu Santo. Los que predican de esa forma, con manuscritos y con cosas, déjense de eso. Cuando usted vaya a predicar la palabra de Dios, solo diga: Señor, el conocimiento que yo tengo en la palabra, y el suelto para que Dios hable lo que Él quiera. Incluso yo predicando a ustedes y a otras personas, Dios habla cosas que ni yo mismo sabía y que también me está enseñando a mí. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros no adoramos imágenes, no tenemos rosario, no tenemos nada de que los evangélicos, estos malvados y sinvergüenzas, nos vengan a criticar. Por eso nació la Renovación Carismática Católica, para ratificar su iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia católica. Ya está en purificación, porque ya todo el mundo se está renovando. Hay un cambio en la iglesia, y el que no se quiera renovar, Dios lo va a ir apartando de su iglesia, porque se necesita un cambio. No diezmen, no den ofrenda, no den limosna, no den primicia, no den ninguna colaboración. Si usted ve a un pobre, vaya y colabórale. Si en la iglesia se necesita algo para la iglesia, 100 ladrillos para una iglesia, vaya y apórtelo, pero no aporte dinero, porque usted lo que está soportando y sosteniendo es un sinvergüenza, ratero. El diezmo desapareció, porque ya nos dimos cuenta en esa palabra que nos dice que somos nosotros de la descendencia de Ismael. Nunca hubo diezmo para nosotros. Es más, para nosotros la ley comenzó cuando Cristo resucitó y dejó su evangelio a través de San Pablo. Es cuando nosotros nos hicimos hijos de Dios, si hacemos su voluntad. Claro está, eso es el primer requisito y la base para salvarnos, hacer la voluntad de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Que Dios me lo siga bendiciendo. Hasta una próxima oportunidad. Dejo abierto para sus comentarios. A mí me gusta cuando critican, me encanta, porque tengo el conocimiento, porque no soy yo el que lo hace, es el Espíritu Santo el que me inspira para, con el conocimiento que me enseñó en su palabra, conocerla toda, para poder guiarlos a ustedes, para que no se dejen engañar y aclararles cualquier duda que tengan, y en cualquier contradicción poderles demostrar que están equivocados, porque eso es lo que es el predicador. Porque ahora montan en las redes sociales los videos y le anulan los comentarios. ¿Por qué será? Porque los vecinos, los amigos, lo van a echar al agua, que tiene un amante, que tiene una esposa, que se droga, que maltrata a su esposa, que hace toda clase de porquería.
Por eso es que evitan los comentarios. Yo lo dejo abierto y el que me quiera criticar que lo haga. Tiene autoridad para hacerlo si yo estoy haciendo lo que él dice, para poder defenderme y aclararle las situaciones. Porque para predicar la palabra, como les digo, tiene que llevar una vida ordenada. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde en el nombre de Jesús.